aire 12, 18 y hasta 48,000 BTU, eficiencia 16, 18 y 20, desde 22,995. Aprovecha estas ofertas a crédito o contado y no dejes que te maltrate el calor. Ofertas válidas del 10 al 30 de junio o hasta agotar existencia. Repitan conmigo, calor. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. KTC, tecnología que transforma. Disponible en Secomsa. ¿Qué tal, señoras y señores? Estamos en Teleuniverso, Canal 29, una imagen sin frontera. Estamos en Política por un tubo. Máximo Laureano, Luis Córdoba y Esteban Rosario, quien les habla. Hoy tenemos una entrevista de Grandes Ligas. No lo voy a decir nombre, lo voy a dejar misteriosamente ahí porque en un ratito se lo vamos a decir. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, Luis Córdoba. Buenas tardes Esteban Rosario, Máximo Laureano, al país, a la República Dominicana que hace contacto desde el Canal 29, hablarle para todo el país desde Santiago nos llena de orgullo y más hoy que tenemos un santiaguero con nosotros. Laureano. Saludos Esteban Rosario, Luis Córdoba, saludo a la audiencia que nos dispensa la atención a esta hora de la tarde desde Teleuniverso Canal 29 en el histórico Hotel Matún. Recuerde que también estamos en la plataforma STI Factory, ahí usted sigue este programa en vivo, pero también el contenido queda ahí y usted lo ve cuando tenga la disposición. Saludo a Maritza Ureña, Emil Ramírez en los controles. Inicia Política por un tubo, con K. No es una falta ortográfica, es que la política de aquí, la de nosotros y la de usted, se escribe con K. Bueno, como está muy famosa la expresión el hombre orquesta, tenemos un hombre orquesta aquí hoy, poeta, escritor, historiador, militar. Para mí, yo lo defino enciclopedista, una visión global de la sociedad y del mundo, que antes la tenían los grandes intelectuales y los grandes líderes, ha ido desapareciendo con la especialización de la ciencia. Por este hombre es un enciclopedista. José Miguel Soto Jiménez, uno de los grandes intelectuales y militares de la República Dominicana. Buenas tardes. Bueno, decirles a ustedes, más allá del cumplido, tú sabes que a veces se intercambian cumplidos, ¿verdad? Yo quiero decirles a ustedes tres, mis amigos, que estoy muy complacido
de estar aquí. Ya ustedes dijeron la primera razón. Mi condición irrenunciable de santiaguero. Claro. Entonces, eso primero que todo. No, yo he sido santiaguero aquí y donde quiera que he estado. No solamente donde resido como tal, sino donde quiera. Yo llevo esa condición de santiaguero muy arraigada. Quisiera comenzar para echarles en cara a ustedes una falta. Ajá. Sí, una falta cibaeña y santiaguera. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? El nombre del programa. El nombre del programa se llama Política con K, que me gusta eso. Por un tubo, por le falta el apellido. Por un tubo y 7 llaves. Bueno, para que se dominicanice. Exactamente. Interesante. Y para hacer que se cibaeñice, que es una cosa muy importante. Y déjeme decirle que lo de la K es una cosa interesante. Porque hay un libro mío, que por cierto estaba yo temprano dando una conferencia con la visita del geopolítico Pedro Baños. Yo tengo un libro que se llama Geopolitiqueando. Y es Geopolitiqueando con K. Pero qué bien. Parece una falta de ortografía, pero que hace alusión al origen de los países, no solamente los alemanes, sino también los rusos, donde predomina ese terminal infinitivo. Sí, la K es muy determinante. Y marca. Vamos a entrar en materia. Hay una cosa que me ha preocupado, pero una preocupación más bien académica, política. José Miguel Soto Jiménez viene de una tradición de cercanía con el PRD. Peña Gómez fue su líder, trabajó con Peña Gómez, incluso conspiró a favor de Peña Gómez en aquellos tiempos de los años de Balaguer. Metafóricamente, esa palabra. El PRD en el gobierno de Hipólito Mejía lo nombra jefe de la Fuerza Armada, lo ascienden a teniente general. Y de buena primera, José Miguel Soto Jiménez se me aparece juramentándose en la fuerza del pueblo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Mira, interesante ese punto de vista porque me permite a mí no solamente justificarme, pero te voy a decir que interesante que eso que ustedes llamaron, por cierto, debo anunciar que va a salir un libro mío, no este que va a salir el lunes, que es sobre Pedro Santana, y que yo quiero invitarlos personalmente. Ahí le traje su invitación para los tres, en la Biblioteca Nacional a las 7 de la noche. Es un libro que se llama Machete Carajo, ¿verdad? Y es sobre sí, es el grito de guerra de los restauradores. Exactamente. Es sobre el inconsulto caudillo, precisamente. Bueno, yo le hablaba de un libro que va a salir en agosto, va a salir un libro que se llama Peña y el conciliábulo de los coroneles por la democracia. Y entonces es para despejar esas dudas de ese movimiento que se realizó. Poco conocido. Yo creía que tú ibas a decir, y es cierto también, que cuando el paso podía prestarse a esa confusión, ¿verdad? A esa explicación. Bueno, pero yo debo decirle que yo di ese paso en pleno disfrute. No fue tan inmediatamente, porque déjeme decirle que yo fui ministro hace casi 20 años, ¿verdad? Y antes de ser ministro tuve una carrera militar dilatada y esforzada. Bueno, entonces, en ese sentido, después que yo salí de la Fuerza Armada, yo no pertenecí nunca, ni estoy inscrito en ningún partido. Yo milité en mi organización política, que primero fue una fundación, lo sigue siendo aún, y después un movimiento político que se llama Quinta República. Entonces, la Fuerza del Pueblo es la primera organización política en la que yo participo. Y te voy a decir, se podrían decir muchas cosas para justificar, teniendo muy en cuenta que hay que tener cuidado, porque el que se excusa se acusa. Es verdad. Entonces yo te voy a decir algo. De entrada, ese paso está fundamentado en dos cosas. Primero, en los grandes problemas que tiene el país. Y yo tengo muchos años, sobre todo con el tema de la migración ilegal y del tema haitiano, hablando de ese. Ese es mi tema. Y por otro lado, entonces, una cadena de problemas que yo creo que el ciudadano no debe permanecer
ajeno ni jugar a la neutralidad. Debe participar. ¿Por qué? Porque yo considero que hay que construir una voluntad política precisamente en este momento, que este es un proceso, ahora se le llama preelectoral, yo creo que hace rato que estamos... Esto es electoral. Sí, entonces, yo creo que hay que participar para eso, para construir una voluntad política que pueda corregir las grandes cosas, naturalmente. Esa sombra que tú has aludido y tú lo has usado muy apropiadamente con tu veteranía, tú has dicho muy cercano, ¿verdad? Bueno, y esa cercanía también hay que explicarlo. Fíjate, yo pienso que yo fui honrado con el nombramiento de secretario de las Fuerzas Armadas tras una carrera militar evidente. Entonces, por ese mismo camino, también fue durante 4 años. Durante 4 años. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué, yo digo, bueno, ¿por qué yo fui ministro de las Fuerzas Armadas realmente y por qué yo duré 4 años? Yo creo que hay que preguntárselo al que me nombró y al que me dejó 4 años en el cargo. Que, por cierto, te voy a hacer un señalamiento histórico. Cuando el presidente Mejía, Hipólito Mejía, santiaguero también, aunque de Gurabo, mi familia viene de La Joya de Santiago, me anunció como ministro de las Fuerzas Armadas. El día que me nombró, que la prensa me abordó, yo le dije que el presidente Mejía había honrado mi carrera seleccionándome como ministro de las Fuerzas Armadas, pero que también le había puesto fin, porque yo no sería otra cosa, ¿verdad? Más que en la vida militar, que esa posición, que era la más cimera, y ahí acababa mi carrera tal y como pasó. Entonces, esa es la vinculación. Yo digo que al presidente Mejía, que fue mi comandante en jefe, fue mi jefe durante ese periodo, y al que ya yo he dicho que le agradezco esa deferencia de cosas, yo no lo topo, aún en la lucha política, ni con el pétalo de una rosa, porque decía Estefan Zweig que el agradecimiento es el principal abogado de la lealtad. Y estoy hablando de lo que yo siempre dije durante el ministro. Yo hablaba de lealtad activa. Porque fieles, hay que diferenciar eso, fieles son los animales, y algunos animales. Pero leales la lealtad presupone una racionalidad, que en el caso de los militares obliga constitucionalmente mientras usted es militar. Pero cuando usted ya es civil, tiene la libertad, a pesar de la asociación, de tomar esas determinaciones. ¿Pero por qué con Leonel? Bueno, pero déjame decirte, ahí vuelve a asomarse tu veteranía y yo te lo voy a responder de forma directa. ¿Por qué con Leonel? Es un asunto, yo lo considero simple. ¿Por qué con Leonel? Yo te lo podía responder. ¿No? Casi de forma chauvinista, con una pregunta que yo te hago a ti. Digo, en tu razonamiento, no te estoy acusando de nada. ¿Por qué reelegir a Abinader? ¿Por qué? Porque es un hombre, y yo no lo pongo en duda, bien intencionado, pero aquí me enseñaron a mí en el Cibao por cultura que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? ¿Vamos a reelegir las buenas intenciones? ¿O vamos a reelegir la impericia? ¿O vamos a reelegir las promesas no cumplidas después de 3 años de gobierno? ¿O vamos... ¿Qué es lo que vamos a reelegir? Entonces, yo lo que me inscribí en la Fuerza del Pueblo, porque creo que hay que elegir primero la experiencia, no la impericia, sino la experiencia de un señor que ha sido 3 veces... Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, elegido por el pueblo, por el soberano, como se dice en términos dice Sartori. Eso es lo que vamos a elegir. Y una de esas elecciones, señores, ojo, desde la oposición, no es simplemente la relación pura y simple, sino que en su segundo mandato estaba en la oposición. Entonces, eso es una de las razones. La otra es su carácter visionario, y además
su coherencia. Mira, yo siempre digo, más allá del discurso propio del debate político, que el presidente Fernández, uno de sus armas principales es la comunicación, como la de ustedes. Sí, así Y él es un maestro de la comunicación. Mira, y como maestro de la comunicación, a mí, mi arma es la palabra. Ya que no tengo ya las armas en las manos, para lo que fui el sable, sí, la palabra. ahora es la palabra. Entonces te digo que el presidente Fernández dice, como diríamos en Santiago, no habla ni de más ni de menos. Él dice lo preciso. Y por lo tanto, dice también lo conveniente. Ese es otro factor, ¿eh? No solamente es, ya yo dije, el visionario, el experimenta, la experiencia, pero además también de esa experiencia hay que hablar, porque yo recuerdo un gran pensador norteamericano que él decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. No solamente es igual que en la doctrina militar, no solamente se aprende de las victorias, se aprende de las derrotas también y de los grandes fiascos. Entonces, la capacidad de asimilar. Entonces yo quiero cimentar mis razones en ese contraste. En ese contraste. Primero, hacerse la pregunta como ciudadano, ¿qué es lo que vamos a reelegir? ¿Vamos a reelegir las promesas no cumplidas? ¿Vamos a reelegir el cambio que no se ha producido? ¿Qué es lo que vamos a reelegir? Y del otro lado, entonces, ya yo te dije sobre el presidente Fernández, pero también te voy a decir una cosa que no se dice lo suficiente sobre esa organización política de la fuerza del pueblo. Fuera de cámara, tú y yo hablábamos de los pormenores, de las categorías de los partidos, ¿verdad? Bueno, pero siempre el PLD, por ejemplo, tuvo fama de un partido organizado, disciplinado, metódico. Pero eso es lo que está pasando con la fuerza del pueblo. Un partido con 3 años, un partido nuevo, que ha logrado ya su primer objetivo tangible. ¿Sabes cuál es? En 3 años. Que ha pasado de ser quizás un partido Nobel a ser la fuerza política de oposición más fuerte del país. Del 18 al 3, en un certamen. Bueno, precisamente. Entonces, eso es políticamente algo asombroso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? Por esos atributos que estábamos hablando. Primero, la disciplina. El sentido de la organización. Yo me atrevería a decir, sin pecar de mentecato, como si me acusara yo mismo. Óyeme, que es el partido más organizado realmente. Cuando yo me sotorrío, cuando yo oigo, que le falta estructura. ¿Le falta estructura? No, la gente está muy equivocada, no le falta estructura. Y entonces otro factor que a mí me llena de curiosidad y de asombro cuando lo veo a él. ¿Tú sabes lo que es? Tú sabes que nosotros los dominicanos y más los ibaeños nos encantan los porcentajes. Fíjate que nosotros siempre decimos un 70%. No, eso es la hipérbole. Yo lo que te digo es que más o menos un 60%, y los números no son exactos porque no es un experimento controlado, yo les digo que son jóvenes. La dirigencia del partido, de la fuerza del pueblo, es mayoritariamente joven, y usted lo ve en todo. Y entonces, sin desechar a los viejos, digo, y yo soy lo que me considero viejito, y tú también, tú eres intermedio, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo ahí, para pasar la primera pausa, para que entonces Laureano y Córdoba te agredan, ¿verdad? Sí, pero tú quieres que hagamos el corte porque es necesario, pero por conveniencia también, Cuando comenzamos a hablar de viejo, ya tú entonces... Ahí se acordó. Sí, ahí se acordó. Sí. No se mueva de ahí, que en breve retornamos con el ex jefe, teniente general, José Miguel Soto Jiménez. En breve retornamos. O sea, ¿cómo tú dices eso? Ya trae el azúcar. Este es el cambio que nos prometieron.
En menos de 3 años, lo que se prometió se está cumpliendo. Liceo Experimental de la UAS. Ampliación de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. Parqueo de la Tarazana. Universidad Policía Nacional. Remodelación Campamento Duarte. Distrito Nacional. Reconstrucción Parque Julio Núñez. Corredores de la Churchill. Readecuación y reforzamiento Hospital Padre Villín. Y vienen muchos cambios más. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es cambio. Gobierno de la República Dominicana. En Edenorte trabajamos no solo para llevar la electricidad a donde antes no había, sino también para cuidar nuestro medio ambiente, garantizando un futuro sostenible e impulsar el desarrollo de las comunidades del Cibao. Juntos podemos construir un futuro más luminoso. Edenorte, la energía que nos mueve. En Baní, Proindustria avanza. El sector Zonas Francas están viviendo el dinamismo y la recuperación industrial. Una recuperación a gran escala, un parque renovado, la incorporación de miles de empleos, mostrando con hechos avance y progreso. En Proindustria, el cambio se está viviendo. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, estamos cosechando los beneficios de la innovación y la competitividad. Proindustria, mejorando la calidad industrial a nivel nacional. Yo casi no podía caminar por la calle, pero me siento de maravilla. Le doy las gracias a Luis Abinader, a Víctor de Asa. Todos nosotros caminamos por la acera por la mañana y los niños que van para la escuela, todo excelente. Agradecer de antemano a la Liga Municipal Dominicana, a la Alcaldía del municipio de Santiago, por tomarnos en cuenta en esta obra. Aquí en El Limón nos sentimos muy agradecidos porque están trabajando y están atendiendo a lo que tienen que hacer. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santiago, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. HT Noticias presenta a 3 comunicadores de primera, quienes cada mañana, de lunes a viernes, a partir de las 6, analizan y comentan noticias de todo tipo. Jaime Tomás, Ileana Rosario y Carlos Manuel Estrella, el equipo élite de la comunicación. Teleuniverso, definitivamente la imagen sin fronteras. Que nos van a dar piña a todos. Piña, compadre. Hoy vamos a hacer un dulce de coco. Con piña. Con piña. Hablamos sobre las declaraciones ofrecidas por parte del presidente Luis Abinader. De lunes a viernes, como en casa, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Estamos en Política por un Tubo, estamos conversando con el ex teniente general y ex jefe de la Fuerza Armada, José Miguel Soto Jiménez. Voy a tomarlo de historiador, porque es lo que yo más conozco, lo de militar. No más conozco solo los libros que tú escribiste sobre el asunto militar, cuando era jefe de la Fuerza Armada. Sí. Pero conozco casi la obra completa de él. Una vez Colombo me dice, mándame 10 libros de los dueños de la República Dominicana que tú escribiste, que Soto Jiménez los quiere distribuir en la Fuerza Armada. Yo, ¿cómo? Sí, es verdad. Esto es un gancho, ¿verdad? No, un gancho. Y déjame decirte que la Fuerza va a comprar un libro que se llama Los dueños de la República Dominicana. No, llévaselo de una vez. Bueno, por esa postura está explicada en el personaje que tú mencionas. Colombo no es mi amigo, Colombo es mi hermano. Sí. Sin embargo, yo le digo a Colombo que él es el secretario general de la izquierda melódica. ¿Verdad? Y entonces, en esa tesitura, es una amistad que se mantiene incólume. Son muy amigos. General, usted habló, porque hay que decirle general, ¿verdad? Aunque no esté en ejercicio. Usted habló de la lealtad.
En política, los militares suelen ser muy leales a lo político, pero no participar de lleno en la política, y la población tiene la creencia de que el militar no puede ser político, independientemente de que hemos estudiado la historia y hemos visto paso entre uno y otro, ¿verdad? Ocupar posiciones, en una ocasión un militar, un político, etcétera. Escúchame, más aún, si tú estudias la lista de presidentes dominicanos desde la fundación de la República, mayoritariamente todos han sido militares. Continúa, por favor. Exactamente. Entonces, pero en esta época la gente suele ver a los militares distantes de la política. Sí. Usted por primera vez está sellando su nombre en un partido político. Sí. Hemos visto también otros ex jefes militares en ese partido, militares y policiales. Sí. ¿Cuál es la relación en esta época de la política moderna, si se le puede llamar así, del militar y su acercamiento con la política? Sí, bueno, como tú has mencionado de forma brillante, hay un sesgo cultural. Déjame decirte que aquí la figura del general tiene otra connotación totalmente diferente, como en ningún otro país. Aquí el general tiene una connotación. Por cierto, cuando tú comenzaste a hablar del general y mencionaste el nombre de teniente general, me recordé de la muerte de Bolívar, del Libertador, que su última palabra, que dio paso a una gran novela de Gabriel García Márquez. Él dice: ¿cuándo saldré yo de este laberinto? ¿De qué laberinto? De esa condición. Pero fíjate, yo pienso que esa es la gran lucha. Y todo es un sesgo cultural. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un gran tratadista que se llama Morris Janowitz, uno de los tratadistas sobre la profesión militar, que él menciona algo interesante, que la organización militar de cada país es un reflejo de la sociedad donde se desarrolla. Entonces ahí hay dos cosas que tomar en cuenta. La primera, que los militares vienen ¿de dónde? De la sociedad. De la sociedad, y son civiles. ¿Y a dónde retornan? A esa misma posición. Bueno, por un sesgo, por un mandato cultural, constitucional. Los militares no pueden ser partidarios. O sea que tienen, durante su tiempo de servicio, tienen sujetado su participación en política. Pero una vez que hay que hacer esa diferenciación, el militar en servicio activo y en el servicio, una vez usted sale del servicio, entonces usted recobra los derechos fundamentales, entre ellos de poder elegir y ser elegido. Se ha discutido muchísimo sobre el asunto del voto de los militares, que es casi generalizado en todos los países civilizados. Sin embargo, también tú mencionaste hoy que hay que tener algo que hay que tener muy en cuenta. En ese sesgo cultural, la carga histórica. Fíjate que siempre, desde la primera constitución de la República, se ha planteado la apoliticidad de los militares. ¿Por qué? Por la amenaza que eso representa, precisamente, en la participación de los militares en la política. Yo creo que nosotros ya hemos avanzado lo suficiente para que esa aspiración profesional del voto militar se haga patente. Pero yo creo que debemos apostar todavía más a la institucionalidad, por esa sombra que tú estás señalando, por ese peso que tú estás señalando. Y el otro punto que tocaste, que es fundamental, es el que es asociativo, el de las lealtades. No es lo mismo la lealtad de vida del militar que del ciudadano, aunque aquí tú la juntes mentalmente, ¿verdad? Tú dices, no, pero si ese fue un jefe militar de X persona o de X partido, como tú dijiste muy sutilmente, cercano a ese partido, entonces ya hay una lealtad consabida, ¿verdad? Bueno, pero ese no es el juego de la democracia, ¿me entiendes? Yo no creo en la neutralidad. Yo, por ejemplo, mi personalidad no puede ser neutral, y menos en este momento. Hay que tomar partido, y yo lo he tomado, y no simplemente, que ustedes han sido muy gentiles cuando ustedes dicen, bueno, que dio ese paso, que se encarriló por ahí, etcétera. No. Yo no solamente estoy ahí, yo estoy trabajando, abrazo partido propio de mi personalidad para construir esa voluntad política en la que yo estoy convencido que va a enfrentar
y a resolver los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Uno de los problemas que usted ha señalado, cuando hablábamos del doctor, sí, pero en su equivalente, el general es usted. Sí. Entonces, sí. Cuando hablan del general, están hablando de Soto, como le dicen sus amigos. Pero el caso, los haitianos, el tema haitiano. Sí. Vemos que hay un muro, uno dice, bueno, pero si hubiese sido una solución, lo hubiese hecho Trujillo o Balaguer. Sí. Están aquí, están donde quieren estar. Sí. Representan una amenaza y una convivencia dentro de la fuerza del pueblo que tiene una estructura de experiencia de Estado, donde más experiencia de Estado hay en un partido político es en la fuerza del pueblo. ¿Cómo se trata este tema? ¿Se visualiza? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O cuál, usted como ciudadano, ese tema? No, y como parte muy interesada. Déjame decirte, y esa es una de las razones de tu pregunta. Sí. De tu pregunta. Fíjate, si yo no estuviera convencido, totalmente convencido, de que el presidente Fernández y el gobierno de la Fuerza del Pueblo va a enfrentar ese problema, sencillamente no estuviera ahí. Yo estoy convencido. Enfrentarlo en todas sus partes. Mira un detalle importante. Es que la discursiva que se ha utilizado hasta ahora en el Estado es una falacia. ¿Cómo? Yo digo que es una falacia cognitiva o cognoscitiva, que es un tipo de falacia que quizás me inventé yo, porque como tal no lo había oído. Yo pienso que cuando el primer mandatario del país, él habla, que es un lema, no una frase cohete, un lema de los dominicanistas, de los nacionalistas, cuando él dice que no puede haber solución del problema haitiano en la República Dominicana. Solución dominicana. De la solución dominicana. Mira, eso es una falacia. Porque eso está pasando ya, no es que va a pasar. No, pero espérate, explícame eso, porque ese es un tema fundamental. Fundamental. Que dice que no hay solución dominicana. No, está bien. Que no hay solución, pero es que nosotros la estamos dando la solución. Claro. Hace tiempo que la estamos dando. Y ese es uno de los peligros y lo que me mueve a mí la participación en la fuerza del pueblo. ¿Tú sabes por qué? Ya yo te dije, si no te hubiera convencido. ¿Tú sabes por qué? Que es el peligro más grande y lo que tú eres veterano. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que la migración ilegal haitiana, en esa forma desproporcionada, yo digo que mortalmente desproporcionada, óyeme, se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Y no ha sido por entero la oposición que ha dicho eso. Lo han dicho los mismos funcionarios del gobierno. Cuando un alto funcionario de la salud ha dicho que el sistema de salud está colapsado, y dice por qué, que es por los haitianos. Sí. Entonces, eso indica que estamos en peligro. Que no es que estamos en peligro, es que está pasando. Cuando el ministro de Educación, que es un gran técnico, valga el anuncio, dice que la educación está estancada. Eso no lo está diciendo un miembro de la fuerza, lo está diciendo un ministro. ¿Me explico? Y así sucesivamente, y no solamente en el tema haitiano. Pero tú mencionaste una cosa para que despejemos el asunto, ¿verdad? En el tema, uno de los problemas que yo veo, ya, pero desde el punto de vista doctrinal, es que yo, y no es una salida de buscarle, responder una pregunta con otra pregunta, yo veo una ausencia total de políticas de Estado. Los gobiernos actúan en base a políticas de Estado. Y yo te pregunto a ti, ¿tú puedes identificar una política fronteriza? ¿Tú puedes decir que hay una política fronteriza? Abinader dice que sí. Bueno, pero una cosa... ¿El muro? No, el muro. No, tampoco el muro. El muro tú dijiste, y eso es lo que yo te iba a responder. Tú preguntas, ¿esa es la solución? Yo pienso que no es la solución absoluta, pero yo estoy con el muro. Pero yo pienso que es parte de la solución por un asunto doctrinal también. Hay un señor que se llamó Voltaire, uno de los enciclopedistas, sí, que él habló el primero que habló de las fronteras naturales, y sencillamente nosotros no tenemos grandes obstáculos naturales entre las fronteras.
cuando se demarcó la... No los hay. El masacre se pasa a pie. ¿Me entiendes? Entonces, el muro juega a eso, a crear esos estancos defensivos. Ahora, te digo a ti, y ahí no me sale el poeta, te digo a ti o algo. Yo pienso que es con el muro y sobre el muro hay que colocar el muro de la conciencia ciudadana. Entonces es un fracaso los planes que hay. No es un fracaso, no es un fracaso. Ahí habría otros bemoles. Yo no digo el muro, digo los planes. No se han cumplido los plazos. Yo fui cuando se inauguró el muro, yo fui invitado y se habló del cronograma del muro y de las fases del muro. Todavía creo, y no quiero para pescar por ignorante, porque yo no tengo información. Sí, el muro no, y doy más. Señores, es que todavía no me he sobrepasado la primera fase. ¿Qué tenemos que esperar? 2 reelecciones más para que el muro se trepe, solamente con el muro, porque también esos plazos están en todos los ámbitos del desarrollo del gobierno. Que no quiero decir tampoco, porque tampoco estoy para eso, para decir que tiene sus puntos afortunados, bueno, el turismo, ¿verdad? Y no hay que decir por qué, ¿verdad? Bueno, porque hay otro problema también que hay que pensar en Santiago. ¿Sabe cuál es? Cuando tú ves lo macro, hay que decir que entre santiagueros estamos. Sí. Entre santiagueros estamos, y esas vinculaciones son poderosas, ¿verdad? Y crean grandes conflictos. Entonces yo pienso que lamentablemente, porque decir eso me duele como dominicano, lamentablemente el gobierno ha tenido un doble discurso con el tema haitiano. ¿Me entiendes? Todo lo que dijo el presidente en estos 3 años a favor de la dominicanidad, yo lo apoyé, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo? ¿Qué vamos a esperar? Si es una golosina política, utilizado por ustedes saben quién, ustedes lo leyeron, de que hay obras que concatenan, dice, bueno, esas obras serán realizadas en el próximo gobierno. Con el tema haitiano eso no va. ¿Tú sabes por qué? Porque es un problema agravante, que va en crecimiento, que no se corrige. Entonces hay que enfrentarlo no con tremendismo, hay que enfrentarlo con políticas de Estado que no están. No hay una política fronteriza, no hay una política haitiana que corresponde a la Cancillería, tampoco hay una política de corte económico con respecto, porque mira, por la doctrina, ¿cuál es la mejor frontera? La que protege la integridad territorial y la soberanía, pero la ideal es la que sobre esa frontera de que estamos hablando se pueda montar el intercambio económico. Si no hay una política de lo uno, lo otro, y ustedes saben, no puede existir. No se puede existir. No puede existir. General, 2 cosas. Sí. Primero, Leonel fue presidente 3 veces. Sí. Y no resolvió ese problema de los haitianos. Excúsame. ¿Por qué usted cree que ahora es distinto? No. ¿Por qué usted cree que ahora es que eso no es... hay cosas que se dicen, ¿verdad? Y yo comprendo para que tú lo dices, ¿verdad? Entonces, que no son así. Porque mira, fíjate un detalle interesante. El gobierno, una de las razones por la que, para responder tu pregunta, a mí no se me ocurre, por ejemplo, frente a la amenaza de los organismos internacionales, y más aún, sin moña, como su generación dice, a mí no se me ocurre ninguna otra opción política tan adecuada para enfrentar el problema. A nosotros se nos olvida, porque es que nosotros tenemos la memoria corta. A nosotros se nos olvida, por ejemplo, que Leonel Fernández volvió a insertar el país después de los 10 años, donde estuvimos aislados prácticamente, en los organismos internacionales. Mira, hace unos días... Después de los 10 años de Balaguer. Claro, de los últimos 10 años. Por ejemplo, los otros días, el gobierno celebró con bombos y platillos, y yo lo aplaudo, la inauguración de Guyana, de la sede de Guyana, y se dijeron las razones, solamente como una labor investigativa.
hay que ver cuántas sedes inauguró en sus administraciones el presidente. Mira, en el caso, él lo ha explicado, mira, lo ha explicado el presidente. El presidente ha dicho, con el tema haitiano, el presidente ha dicho, alguien le preguntó a un comunicador, le digo, ven acá, ¿y por qué usted no tomó esas determinaciones? Tu pregunta, ¿tú sabes lo que dijo el presidente Fernández? No era lo mismo, es verdad. Porque el presidente enfrentó un Estado haitiano que era fallido. Yo decía, porque soy santiaguero como tú, decía fuñido. Era un Estado no fallido, sino fuñido. Pero ahora, el Estado haitiano no existe. Es otra situación geopolítica totalmente diferente. Lo que, en vez de amenguar el problema, lo que hace es que lo aumenta. Por ejemplo, al presidente cada rato se le saca. Él lo ha dicho hace un día. Cuando usted dice el presidente ahora... No, estaba hablando del presidente, no Abinader, sino el presidente Fernández. Ok. Yo lo oí ayer que compartimos tarima en la puesta en circulación de un libro del geopolítico Baños. Sí, Pedro Baños. Bueno, él abordó el tema de la universidad, que es un tema de que se le ha criticado al presidente, pero se le critica sin conocimiento de causa. Es una buena decisión. Sí, no solamente una buena decisión, que eso dentro de la doctrina, y yo siempre me voy por ahí, se llama la frontera cenobiente. La frontera cenobiente. Para no complicarnos con temas filosóficos, es un asunto. Primera pregunta que hay que hacerse: ¿dónde la construyó él? Se le dice, no, con dinero dominicano. Claro, una asistencia a Haití. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde se construyó? ¿De este lado? Se construyó de aquel lado. ¿Verdad? Eso es la frontera cenobiente. Es una forma de parar el flujo migratorio, ¿verdad? Como se han planteado en otras cosas, como la zona franca, etcétera. Hay que hacer hospitales también. No. Hubo planes, no con el presidente Fernández, sino de hacer eso, de hacer policlínicas del otro lado para que paran allá y sean atendidos y paran aquí. Pero, por ejemplo, te diré, hay que tener cuidado en las críticas. En las críticas hay que tener cuidado. No, pero no solamente con el presidente Fernández, con todo el mundo. A mí nunca se me olvida, y lo pongo, y no me juzgue de afectado. Óyeme, a mí nunca se me olvida que Cicerón, el más grande de los legisladores, ahí me estoy pareciendo al presidente Abinader, que le encanta las hipérboles. El más grande de los legisladores, nunca antes, el más grande de los legisladores, lo iba a recordar todo el mundo, no importa los años. Cicerón es Cicerón, pero recuerda que hay otro Cicerón, hay otro legislador que lo atacó en el Senado con un discurso. Y ese senador hoy en día se conoce hoy solo porque le respondió a Cicerón, porque Cicerón le respondió. Ese senador era Catilina. Si Cicerón no le responde a Catilina, nadie se acordará de él. Lo digo porque también ustedes leyeron al doctor, es el doctor que Balaguer es el hombre más atacado, insultado, con o sin razón, no estoy hablando de ese tipo, ¿verdad? No, claro. Y nunca respondió esos ataques, esos insultos. En el caso del presidente Fernández, también es muchas veces agraviado, y se sigue agraviando, y lo van a agraviar más todavía, en la medida que se acerque a la presidencia de la República. Él tiene una categoría importante, el presidente. Usted puede decir lo que usted quiera. ¿Cuál es? Que es un hombre decente. No, hay y una que conoce la historia. Claro. Hay una segunda parte. Hay un tema, yo voy a abusar porque Scalfari dice que cuando uno tiene una persona como usted, que le puede hablar de tantos temas, que le pregunte lo que uno quiere. Sí, exactamente. Es más fácil. Sí. En cada dominicano hay un juez absoluto. Sí. Que sabe quién tiene razón, quién puede ir al Parnaso. Draconiano. Draconiano y como tal radical. Sí. Pero y una persona que estuvo en su parte formativa militar inicial, Ramiro Matos. Sí. El general. Sí. Sobre su presencia, su aporte que es innegable a la historiografía dominicana. Exactamente.
y demás, y cómo esta reacción, ¿por qué los grupos que son llamados, autoproclamados progresistas, son tan radicales? Sí, bueno. ¿A qué le temen? Bueno, Mira, o no hay manera de dialogar. Ese es un caso. Yo te puedo... Lo primero que te debo decir. Mientras... Tú sabes que yo trabajé con Ramiro Matos. Sí. Fui su ayudante como jefe del ejército, cuando él era jefe del ejército, y fui su asistente cuando él fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Yo te puedo decir que cuando pasó, por ejemplo, para ir al grano, sin disfraz, lo de las manaclas, yo tenía 7 años de edad. O sea, yo no puedo dar testimonio de eso. Cuando pasó lo de la Guerra de Abril, yo tenía, creo que 10 años de edad. Ni pensaba entrar a las Fuerzas Armadas. Y entonces, cuando pasó lo de Camaño, que también se le acusa de eso, cuando pasó lo de Camaño, ese mismo año fue el año que yo entré a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué yo te digo esto? Porque yo te puedo hablar de mi experiencia. Entonces, del general Ramiro Matos, sin daños a terceros, mi experiencia, la mía, es que, mira, el general Matos, en mi percepción, no es un asesino. Ni siquiera es un militar típico de esa época. Si hubiese sido típico de esa época, sobre todo en los 12 años, hubiese llegado a los mandos. No llegó nunca a los mandos. Es más, tuvo mucho tiempo aquí en Santiago, en la base cuando pertenecía a la Fuerza Aérea. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, es mi percepción. Y te puedo hablar básicamente de su trabajo, que tú lo mencionaste, historiográfico. Es un investigador agudo. Pero una de las cualidades que yo te puedo poner sobre el tapete, de mi experiencia, es un oficial militar que rechazaba el abuso. Inclusive el abuso y la prerrogativa más simple, la rechazaba. Y entonces, en ese sentido, en mi percepción, yo pienso para ir directamente, que existe una cosa que es la presunción de la inocencia y el debido proceso que la condena, inclusive para estar en lo que lo lleva a él a la Academia de la Historia es su trabajo historiográfico, ¿me entiendes? Que tiene obras y tiene una obra, pero no es el caso, ¿verdad? Porque siempre habrá, en este caso, y a lo que aluden esos grupos, razones morales, ¿verdad? Bueno, y en ese caso entonces hay cosas que deben estar donde están, en la justicia. Entonces, que sea la justicia que determine esas cosas. No se puede decir que ya el general Matos está protegido por el poder, ¿me entiendes? Ahora, yo te estoy dando mi experiencia. Y si no es así, entonces, yo soy un engañado. Y ese tiempo perdido, difícil, como dice la canción. Sí. Laureano. Bien, pasamos un poquito ya del tema que teníamos de la migración. Voy a retomar lo de la política. Aquí en la invitación dice Fundación Quinta República. Sí. ¿Qué queda del movimiento? No, ¿se mantiene como partido? Perfecto. Esa pregunta, mira, me la pusiste para que la bateara. Mira por qué. Naturalmente, por el nombre, hay cosas que se confunden. La Fundación Quinta República no es lo mismo que la organización política Quinta República. Ahora eso tiene un proceso. Cuando yo salí de las Fuerzas Armadas en el año 2004, ustedes los comunicadores, yo soy de los que cree que los caudillos siguen galopando en el inconsciente colectivo del dominicano, ¿verdad? Inmediatamente me empezaron a vincular con la política y por esas asociaciones que tú dijiste, este es un hombre del PRD, va por el PRD. Bueno, yo le dije siempre, y lo pueden buscar, a todo el que me preguntaba eso, yo le decía, mire, yo todavía no puedo participar en política porque yo estoy prisionero de la lógica militar.
yo debo purgar la lógica militar para entonces entrar en la política, que decía y digo que siempre me atrajo la política. Ahora, ¿cuál es el problema? Que así pasó. Entonces, fue primero la fundación, Quinta República, hicimos, para ser concreto, 130 tertulias, donde pasó todo el pensamiento militar dominicano, de mansos y cimarrones, maco con cacata. Yo creo en eso y creo en el producto de eso. Y entonces resulta que después de eso, entonces yo di el paso. Como dicen en el campo, ustedes saben lo que es estar en el campo, pero siempre se dice las mujeres, dio el paso, ¿verdad? Entonces... Y muchas veces un mal paso. Sí, sí, bueno, claro. Esa es otra cosa. El paso y el mal paso. Bueno, y entonces, para decirte, lo que es la organización Quinta República, la organización política Quinta República, tiene ya 15 años, cumple el año que viene 15 años. Y entonces, fíjate, yo lo vi desde el punto de vista vivencial. Es duro, fue un camino duro, lleno de enseñanza, como fue la carrera militar. Para mí, la más importante carrera vivencial que puede tener alguien es el ejército. ¿Pero por qué? Porque está el material. ¿O tú crees que los militares, en un alto porcentaje, quizás un 80%, tú crees que los militares vienen de dónde? ¿Vienen del campo? Sí. ¿O vienen de la marginalidad? Es así. Entonces, ahí está el pueblo dominicano en su salsa extrema. Entonces, para mí eso fue un fenómeno. Solamente el hecho de conocer esa diversidad, esa variedad, y detrás de esa diversidad y esa variedad, la cultura dominicana es ya suficiente y sobrada. Sí, y el país entero. En estos 5 minutos para pasar la última etapa, ¿usted fue que convenció a Candelier para que entrara a la fuerza del pueblo? No, de ninguna manera. Mira, déjame decirte. No te tiró un gancho ahí. No es un gancho. Mira, la gente tampoco sabe que yo y Candelier entramos al ejército en la misma, no solamente en la misma época, sino el mismo día. Sí. O sea que, como decimos en el argot, es mi compañero de promoción. Sí. Y yo tengo una valoración de Candelier personal. No en esa etapa, sino como teniente. Las virtudes de Candelier es un individuo sumamente laborioso y trabajador. Sí, yo lo conozco bien. Sí, trabajador y laborioso. Disciplinado. Físicamente estuvimos en una unidad juntos. Es más, déjeme decir una cosa. La unidad antiterrorista, lo que ustedes llaman SWAT, fue fruto de una escogencia donde no hubo para pasar trabajo nadie hace majarete. No creo. Entonces, estuvimos ahí. Esa la vamos trabajando. A esa frase. Y él, la impresión, entre un grupo selecto de oficiales de las 3 armas, y no muchos, no eran muchos, selecto por el tipo de selección que se hizo, yo te puedo decir que Candelier tenía una condición física extraordinaria y además un individuo perseverante. Te estoy diciendo eso, no es un elogio ahora a Candelier. Yo lo que te estoy diciendo es, ante tu pregunta, que él, yo no lo convencí, ni él me convenció a mí. Ahora bien, te voy a usar la frase típica, real, cuando nos juntamos de manera fortuita. ¿Tú sabes dónde nos juntamos de manera fortuita en esas actividades? ¿Tú sabes dónde? Aquí en Santiago. Aquí en Santiago tuvimos una conferencia a Limón, el presidente Fernández y yo, en el Ateneo Amante del Agua, y ahí estaba Candelier. Ahí estaba. Y entonces, una plana mayor. Después que yo los saludé a mi compañero de promoción, pude decir esta frase, que es: Dios los cría y Leonel los junta. Retornamos en breve después de esta pausa. Pasamos a la plataforma digital de Factory CTI. Estamos conversando con el jefe de la Fuerza Armada, poeta, historiador José Miguel Soto Jiménez. No se mueva de ahí, que en breve retornamos. En Baní, Proindustria avanza. El sector Zonas Francas están viviendo el dinamismo y la recuperación industrial. Una recuperación a gran escala, un parque renovado.
la incorporación de miles de empleos, mostrando con hechos avance y progreso. En Proindustria, el cambio se está viviendo. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, estamos cosechando los beneficios de la innovación y la competitividad. Proindustria, mejorando la calidad industrial a nivel nacional. El cambio se siente latiendo en la ciudad corazón. En menos de 3 años, lo que se prometió se está cumpliendo. Ampliación del sistema de agua potable y residuales. Construcción de centros de atención primaria en las placetas. Construcción de 136 apartamentos en la Barranquita. Construcción de 656 apartamentos en Los Alados. Reconstrucción autopista Joaquín Balaguer, Santiago Navarrete. Escuela Básica La Barranquita. Teleférico. Hospital Cabral Ibáez, Ala Oeste. Construcción de carretera Juan Veras, Los Higos, Palo Alto y carretera Mirabal, Guasamal Empalme carretera turística. La semana y ahora es que falta. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es cambio. Gobierno de la República Dominicana. Yo casi no podía caminar por la calle, pero me siento de maravilla. Le doy las gracias a Luis Abinader, a Víctor de Asa. Todos nosotros caminamos por la acera por la mañana y los niños que van para la escuela, todo excelente. Agradecer de antemano a la Liga Municipal Dominicana, a la Alcaldía del municipio de Santiago, por tomarnos en cuenta en esta obra. Aquí en El Limón nos sentimos muy agradecidos porque están trabajando y están atendiendo a lo que tienen que hacer. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santiago, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El cambio se siente latiendo en la ciudad corazón. En menos de 3 años, lo que se prometió se está cumpliendo. Ampliación del sistema de agua potable y residuales. Construcción de centros de atención primaria en las placetas. Construcción de 136 apartamentos en la Barranquita. Construcción de 656 apartamentos en Los Alados. Reconstrucción autopista Joaquín Balaguer, Santiago Navarrete. Escuela Básica La Barranquita. Teleférico. Hospital Cabral Ibáez, Ala Oeste. Construcción de carretera Juan Veras, Los Higos, Palo Alto y carretera Mirabal, Guasamal Empalme carretera turística. La semana y ahora es que falta. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es cambio. Gobierno de la República Dominicana. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Yo casi no podía caminar por la calle, pero me siento de maravilla. Le doy las gracias a Luis Abinader, a Víctor de Asa. Todos nosotros caminamos por la acera por la mañana y los niños que van para la escuela, todo excelente. Agradecer de antemano a la Liga Municipal Dominicana, a la Alcaldía del municipio de Santiago, por tomarnos en cuenta en esta obra. Aquí en El Limón nos sentimos muy agradecidos porque están trabajando y están atendiendo a lo que tienen que hacer. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santiago, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana.
En el Centro Óptico Metropolitano, estamos comprometidos a darle las mejores atenciones y calidad en nuestros productos. Contamos con nuestro laboratorio óptico para una entrega rápida y eficiente de sus lentes. También consultorios para exámenes de la vista con los más altos estándares de tecnología en todas nuestras sucursales. Tenemos financiamiento disponible, asesoría por nuestro personal altamente capacitado y garantía en